vamos a situarnos en un escenario en el cual vamos a explicar en esta segunda parte del módulo de frigorífica que hemos ampliado el apartado de un cliente que le realiza el traspaso de una mercancía que tiene en su almacén a un segundo cliente, pero sin que esa mercancía se mueva de nuestro almacén. Quiere decir que tendremos que facturarle en un periodo de tiempo hasta el movimiento los servicios de frío al cliente número 1 y pasar al siguiente cliente, al cliente número 2, desde la salida o desde la entrada que se produce o ese traspaso que se produce de un cliente a otro, la mercancía o los servicios de frío a ese segundo cliente. Para ello tenemos ahora mismo como ejemplo el cliente número 1, que tenemos un tipo de facturación diario por kilo, y es cliente número 2, que vamos a poner de ejemplo. También vamos a hacer un modo de facturación diario. Vamos a especificar el módulo diario porque es más claro a la hora de ver los movimientos de la mercancía y ver el periodo de cálculo de facturación. Y vamos a hacerlo también por kilo, sin ser por hueco ni por partida, para hacerlo más sencillo. Pueden ser ambos clientes de modo de facturación distinto, que no tienen por qué ser el modo de facturación que tenemos o modo de cálculo de sus servicios, no tienen por qué ser idénticos, pueden ser distintos, es decir, este puede ser diario y por partida, o incluso puede ser por hueco, y el anterior cliente puede ser diario simplemente. Pero en este caso vamos a hacer el ejemplo del mismo modo de facturación para que sea más claro. Y después iremos introduciendo variables y vemos los cálculos cómo los realiza. Para ello, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver el stock que tenemos en cliente 1. Para ello entramos en nuestro control de frigorífica y en control de stocks de frío y vemos que tanto el cliente 1, si vamos a buscar ahora el cliente 1 y buscamos hasta el cliente 2, buscamos sus stocks, vemos que el cliente 1 posee dos productos, en este momento de 500 y 200 kilos de dos partidas distintas, y el cliente 2 no tenemos ningún tipo de stock, quiere decir que tiene stock cero en este instante. Con lo cual vamos a hacer un traspaso de una de las mercancías, de uno de ellos, al cliente número 2 en una fecha determinada, y para ello vamos al apartado de movimientos. Vamos a ir directamente al control de frigorífica y a carga de movimientos de frigorífica. Y aquí vamos a hacer una salida del cliente número 1. Hacemos un alta, vamos a salidas, hacemos un alta. Vamos a hacerlo con fecha 28 del 12 y lo hacemos del cliente número 1. Vemos su stock, vemos que tenemos las dos partidas y vamos a hacerlo de la primera partida. Vamos a mover su paletización y vamos a mover, por ejemplo, este palet. Vamos a sacar 250 kilos de este palet de este cliente. Simplemente lo grabamos y grabamos dicha salida. En principio es una salida normal y corriente, no tiene ninguna particularidad. Vamos a buscar en esta fecha este movimiento que hemos efectuado. Aquí lo tenemos. Y ahora lo que tenemos que especificar es que este cliente que ha hecho una salida realmente no ha realizado la salida de nuestro almacén, sino que lo hemos traspasado al cliente número 2. Para ello, sobre la salida, pulsamos botón derecho y le damos al botón generar entradas a partir de salidas. En este momento se nos abre un cuadro en el cual le especificamos a qué cliente le vamos a hacer el traspaso. Le decimos que va a ser al cliente número 2 para que realice la entrada. Y va a ser en la misma fecha, va a ser un movimiento del tipo de entrada y se especifica qué artículo de esa salida es el que vamos a mover. Y nos va a decir, nos representa cuál es la salida de este producto.
Vemos que tenemos aquí un apartado que es fecha de bonificación. Pueden darse una serie de casos, es decir, que el cliente número 1 nos bonifique, es decir, le bonifique al cliente número 2 dicha mercancía. Es decir, ¿qué quiere decir? Que le pague, aunque el stock se vaya para el cliente número 2, él va a garantizar, es decir, va a pagar pues hasta una fecha determinada que nosotros especificaremos aquí. Vamos a poner, por ejemplo, que lo va a pagar hasta el día, pongamos por caso, pues el día 15 de enero del año siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, el día 10 de enero para hacerlo más corto. Y lo que hacemos es desplazarle esta bonificación. Esto quiere decir que el cliente número 1 le va a pagar hasta el 10 de enero del 2022 todos los servicios de frío que tenga dicho cliente número 2. Es decir, le va a pagar el servicio de frío al cliente número 1, aunque el stock esté en el cliente número 2. Simplemente haciendo esto, generamos dicho movimiento y al darle a este botón, el sistema lo que nos ha hecho, nos ha generado una entrada en el cliente número 2 por dicho producto en su stock, que si nosotros vamos a ver las bonificaciones, vamos a ver que tenemos aquí que el cliente número 2, su cliente, la mercancía proviene del cliente número 1, que es el origen, y tiene bonificada dicha mercancía hasta el 10 de enero del 2022. Simplemente con esta modificación, con esta especificación, cuando realicemos los cálculos tanto del cliente número 1 como el cliente número 2, veremos que el sistema va a tener en cuenta dicha bonificación. Vamos a verlo. Si ahora nosotros lo que hacemos es un cálculo de frío, bueno, antes de nada, lo primero que vamos a hacer es ver el stock, es decir, qué stock de frío tiene el cliente número 1 y qué stock de frío tiene el cliente número 2. Vemos que ahora el cliente número 1 tiene menos mercancía, le quedan 250 simplemente de la partida que hemos movido, y el cliente número 2 tiene la mercancía que hemos movido. Evidentemente, si nosotros queremos especificar, queremos ver en este listado de stocks que nos indique qué stocks han sido traspasados y cuáles no, y que nos lo presente en la pantalla, marcamos este botón de stock traspasado y vemos que nos está diciendo que el cliente número 2 tiene esta mercancía viene del cliente número 1, es decir, y tiene una bonificación hasta el 10 del 1. Y el cliente número 1, evidentemente, tiene la mercancía que tiene, que es la que se especificaba. Pero la bonificación nos lo presenta en el cliente número 2, que tiene la mercancía bonificada hasta el 10 del 1 del 22, aunque sí aparece en su stock con este palete. Esto también lo podremos ver en la propia evolución. Es decir, si hacemos una evolución de este producto del cliente número 1, veremos que aquí tenemos nuestra salida especificada. Si presentamos los traspasos de stocks, veremos que en la salida última vemos que es un traspaso al cliente número 2. En otra salida que no tenemos traspaso, evidentemente no nos indica nada. Sin embargo, aquí tenemos esta especificación. Si nosotros vamos a ver el cliente número 2, al dar doble clic sobre ella, vemos la entrada que proviene del cliente número 1. Es decir, podemos ir moviéndonos sobre uno y sobre otro para ver el traspaso en qué estado se ha producido, así como también se nos indica la fecha de bonificación. Esto nos resulta práctico a la hora de poder localizar, evidentemente, una serie de traspasos o localizar una serie de productos bonificados en nuestro almacén. El cálculo, evidentemente, nos va a tener en cuenta dichos traspasos. Por lo tanto, si nosotros hacemos
un cálculo de frío. Vamos a hacer un cálculo de frigorífica tanto del cliente número 1 como del cliente número 2. Vamos a hacerlo de los periodos de tiempo del mes de diciembre y del mes de enero, que es donde se producen los cálculos. Vamos a hacer un cálculo del mes de diciembre, el cual le vamos a decir que a 31 de diciembre cogemos como fecha desde el día 1 de diciembre al 31 de diciembre, desde el cliente número 1 al cliente número 2 y generamos los albaranes. El sistema va a hacer el cálculo de ambos clientes y con ello nos va a generar una serie de albaranes que vamos a buscar. Vamos a buscar el 31 de diciembre, que es el periodo de tiempo que hemos generado para este cálculo de ambos clientes. Y vemos que nos genera un cálculo del cliente número 1, porque evidentemente del cliente número 2 no nos factura nada porque lo hemos bonificado hasta el 10 de enero, con lo cual la mercancía es como si estuviese en el cliente número 1, toda la mercancía en su totalidad. Esto lo veremos perfectamente, aunque aquí lo tenemos resumido por partidas. Si nosotros en el cliente cambiamos en el cliente número 1 lo hacemos por partida, para que nos especifique el cálculo por partida como hemos visto en otro tutorial, y vamos a hacer, por ejemplo, de nuevo el cálculo de frío del mismo periodo de tiempo. Veremos perfectamente que las dos partidas nos van a aparecer. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer ver el albarán que nos ha generado de nuevo. Y veremos que este nuevo albarán contiene las partidas y contiene todo el contenido como si el cliente número 1 tuviese la mercancía en su poder. Sin embargo, parte de esta mercancía, de esta partida, parte está en el cliente número 2. Podemos ver aquí en stocks. Vemos que de esta mercancía solo tenemos esto en el cliente número 1 y parte está en el cliente número 2. Sin embargo, en el cálculo, en lo que es el albarán, figura a fecha los 8 días, figuran los 500 kilos como si estuviesen en su poder. Vamos a hacer el mismo cálculo, pero vamos primero también a poner al cliente número 2 como por partida también para poder ver la partida que nos afecta. Y vamos a hacer el cálculo, pero en este caso desde el día, vamos a poner el día 31 de enero como fecha de facturación y vamos a hacer el cálculo, en este caso desde el día 1 de enero hasta el 31 de enero. Vamos a poner del 22, 1 del 1 del 22, del cliente número 1 al cliente número 2. Generamos el albarán igual. Perdón, nos hemos equivocado. Aquí es 31 del 1 del 22. Eso es. Cliente número 1, cliente número 2. Y ahora generamos los albaranes. Nos hace el periodo de cálculo desde principios de enero hasta finales de enero. Vamos a albaranes de clientes. Hacemos la búsqueda. En este caso vamos a hacerlo desde 31 de diciembre hasta el 31 del 1 del 22. Y vemos los albaranes que nos ha generado. Vemos que ya nos genera en ese periodo de tiempo del cliente número 1 y cliente número 2. Vamos a ver el contenido del cliente número 1. Nos ha generado los 9 días que transcurren desde principios de enero por los 500 kilos y vemos que los siguientes 30 días, esto es de la siguiente partida, y de la partida esta, que es la que hemos movido, nos genera 21 días de 250 porque a partir de este momento empieza la facturación del cliente número 1, del cliente número 2, con lo cual nosotros nos deja de facturar desde el
desde la fecha de bonificación hasta final de mes los 250 kilos. Y los primeros solo nos factura los 500 hasta la fecha de bonificación. Y a partir de ahí nos factura la mitad, que es lo que hemos traspasado al cliente número 2. Y evidentemente en el cliente número 2, que es el siguiente albarán, nos va a aparecer esos 20 días por los 250 kilos. Quiere decir que el sistema de forma automática ha recogido la bonificación y el traspaso, aunque aparece en el stock desde el primer momento en que hemos hecho el movimiento. Esto es una ampliación que hemos hecho en este apartado para poder llevar controlado lo que son los traspasos entre clientes y sus bonificaciones. Espero que lo hayan entendido y muchas gracias.